Vamos a ver ese rifirrafe parlamentario y vamos a ponerles las acusaciones directísimas del Partido Socialista a la Guardia Civil. Vamos a verlo otra vez. Es indecente haber calificado de incidente esta tragedia humanitaria. Señora vicepresidenta, ustedes deberían estar investigando, no escondiéndose detrás de otros gobiernos o detrás de la Guardia Civil. Son ustedes quienes tienen que impulsar esta investigación. Hemos pedido 5 horas de grabación. Y le digo, señora vicepresidenta, tiene usted 24 horas como responsable de relaciones con las Cortes para entregar al Congreso estas 5 horas de grabación. Si no lo hace, mañana registraremos la petición de una comparecencia de investigación y el primer compareciente será el ministro del Interior. Que lo que ustedes hacían y decían hace 4 años era exactamente lo contrario de lo que piden ahora. Y si antes era un asunto de Estado, ahora también debe serlo. Y el señor Rubalcaba, muy especialmente, que ha vivido en esa casa del Ministerio del Interior, debiera entenderlo. Se disparó contra gente que está en el agua, nadando hacia una playa. Esto me parece intolerable, indecente. ¿Quién dio la orden de tirotear a emigrantes indefensos que están nadando en el mar? Bueno, pues estas es las acusaciones que a mí me parecen extremadamente graves. No conozco yo que se hubiera hecho una acusación tan directa a la Guardia Civil nunca. Ayer comentábamos las de Rubalcaba. Nuestra sorpresa, pensé, a lo mejor se le ha ido un poco en la entrevista con Muruaga, pues a lo mejor no ha sido tan preciso. Pero cuando por la tarde incidía el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en el Senado y decía directamente, le acusaba a la Guardia Civil de tirotear a esas personas, ya esto adquiere un cariz mayor. ¿Qué te parece, Ana Oramas? Mira, yo conozco y soy muy sensible con el asunto porque quiero contar aquí a la audiencia que en el año 2006 hubo un drama humanitario tremendo porque más de 80.000 africanos llegaron a las costas de Canarias y miles se quedaron en el camino, también hay que decirlo, ¿no? Y yo estaba alcaldesa de La Laguna, donde estuvo el principal centro de retención de inmigrantes que nunca ha existido en Europa, porque era un centro en un cuartel en el aeropuerto de Los Rodeos previsto para 400 personas y en agosto hubo una semana que llegamos a 8.000. ¡Qué barbaridad! Y lo que quiero decir es que allí hubo un pacto político muy importante. Muy importante porque estaba el PSOE gobernando, estábamos nosotros los de Coalición Canaria. Y yo recuerdo en un despacho a María Teresa Fernández de la Vega, con aquel momento con el presidente del gobierno de Canarias, Adán Martín, yo misma, el delegado del gobierno y el capitán general, peleándonos a chillo limpio. Pero cuando salíamos fuera, donde estaban los medios de comunicación y las instituciones, serenos y diciendo que ese tema se tenía que resolver. Y por 2 razones tiene que ser cuestión de Estado. Tiene que ser cuestión de Estado porque es importantísimo una posición clara, diáfana y contundente, por un lado, con la Comunidad Europea, porque esto no es un problema de España y es importante que la Comunidad Europea esté, y segundo, por las políticas que hay que llevar con los países donde está en este momento los problemas. Es mucho más importante las actuaciones en Marruecos, y aquí tenemos a Beatriz que lo dirá, y en los países del entorno, que la propia que tengamos que llevar nosotros. Y yo quiero decir 2 cosas. A mí me parece un drama terrible. Creo que se tiene que averiguar todo lo que se hizo para que no vuelva a suceder o para ver si se cometieron errores. Pero hacer pensar que la Guardia Civil disparaba directamente a los inmigrantes o que el que disparaba era el ministro, no tiene sentido una casa al ministro en un tema que es muy delicado y que hay que tener mucho cuidado con los mensajes que se manda a la población y los mensajes que se manda a los países africanos y a Europa. Averiguar todo, corregir protocolos, pero no criminalicemos a un ministro que no estuvo allí. ¿Que hubo errores de comunicación por parte del director general de la Guardia Civil? Sí, por precipitación, porque uno se tiene que informar antes cómo son los hechos para poder dar una información veraz y exacta y no estarse contradiciendo. Pero eso no implica responsabilidad política de un ministro que no estaba allí. Eso era lo que tenía. Beatriz, tú has estado sobre el terreno, has visto cómo opera la Guardia Civil, los problemas terribles, que hay unos dramas humanos verdaderamente tremendos. Mira, os voy a contar, yo me sumo a esa sensibilidad y la reivindico porque yo considero que el trato de los medios de comunicación que se ha hecho del fenómeno migratorio es nefasto, entre otras muchas razones porque no es real que haya 30.000 subsaharianos en el norte de Marruecos a la espera de pegar el salto hacia el Dorado. Es falso, hay alrededor de unos 3.000 subsaharianos distribuidos en diferentes bosques en los que ellos llaman los tranquilos, concretamente en los bosques de Nador, en Oujda. Ahora vamos a hablar de cómo viven, si no te importa, pero mira,
es que tenemos esta mañana, yo les decía, presten atención, porque van a escuchar ustedes aquí a alguien que pertenece al cuerpo de élite de la Guardia Civil, se llama Juan Carlos, y quería yo darle la bienvenida y las gracias por atreverse a participar en un medio de comunicación y concretamente ha elegido Más Claro Agua. Muy buenas tardes, Juan Carlos. Buenos días, Isabel. Gracias a vosotros. Quería yo preguntarle, estamos planteando hoy a nuestra audiencia si es injusta esa acusación del Partido Socialista a la Guardia Civil de tirotear inmigrantes. ¿Usted cree que esto es injusto, esta acusación? Bueno, más que injusto, es inaceptable. Es inaceptable el hacer acusaciones a un cuerpo en el que, más que una labor preventiva o defensiva, o como quiera llamarse en aquel perímetro, el 90% yo más bien diría que es humanitaria. El 90% de la labor de la Guardia Civil. Usted conoce, ha estado en operaciones precisamente ahí defendiendo la frontera española en Melilla, si no estoy equivocada. ¿Cuántas veces ha estado usted allí? Sí, concretamente en lo que es el perímetro fronterizo de Ceuta, 5 veces. 5 veces defendiendo la frontera. ¿Cómo trabaja la Guardia Civil allí? Bueno, Isabel, ahí la Guardia Civil, el cometido principal que tiene es, pues eso, la custodia del perímetro y evitar, pues, que accedan inmigrantes del perímetro de Marruecos a lo que es la zona de España. Comprende un perímetro de 8 kilómetros, con puntos avanzados, incluido en lo que es la frontera del Tarajal, es donde se han producido los incidentes últimos. Y bueno, allí la labor principal que tenemos es la custodia de aquel perímetro y le puedo hacer como anécdota o referencia que de las veces que han saltado bastantes inmigrantes allí y la respuesta que hemos tenido por parte de ellos, que ha sido muy agresiva, incluso con armas blancas, piedras, el trato que han recibido una vez que han accedido a la zona española ha sido un trato humanitario 100%. Y le explico por qué motivo. Independientemente de los problemas que esta gente pueda tener, que son muchísimos, y entendemos que de la zona donde vienen es zonas de conflicto, zonas de pobreza al límite, no dejan de ser personas. Y cuando vienen a España intentan alcanzar lo que es su sueño. Entonces, nosotros entendemos que la agresividad que tienen es por conseguir una calidad de vida, no es por agresividad hacia nosotros o por tener animadversión hacia nosotros. Entonces, el trato que se le da a esta gente cuando llegan aquí a España es un trato totalmente humanitario. Yo, concretamente, y gracias a la unidad a la que he pertenecido y he formado parte, una vez que han accedido al perímetro fronterizo, dentro de la agresividad que esta gente tiene, se le ha ofrecido comida, se le ha ofrecido nuestra ropa de abrigo, se le ha ofrecido cobijo y se le ha ofrecido calidad humana, que a fin de cuentas la Guardia Civil, otra cosa no sé, pero calidad humana en ese sentido tenemos muchísima. Hombre, hemos visto unas imágenes estos días de cómo esta pobre gente cuando llega a terreno español en la playa en Ceuta, el otro día en el Tarajal, ahí vemos a una persona que llega y que levanta las manos y se pone a santiguarse. No sé, decía yo ayer cuando vi, miren, ahí están viéndolo ahora mismo, no sé si por dar las gracias y decir ya estoy, ya he llegado, o al revés, o decir Dios mío que no me pase nada. No sé si lo hacen por miedo, que tienen que tener un porrón de miedo, o lo hace por alegría, pero la realidad es que es gente que viene con la desesperanza a cuestas, no tiene nada más. Mira, Isabel, en mi caso, porque yo ya soy veces y la verdad es que da bastante pena. Nosotros hemos accedido incluso cuando han tenido intentos de entrada a España por parte de los inmigrantes por la zona de agua, que no solamente ha sido en ese aspecto. En el 99-2000 había incluso un narcotraficante, le decían El Niño, que hacía tráfico de personas y introducía personas en motos acuáticas a plena luz del día. Con esto quiero decir que cuando han intentado acceder por la zona de agua, cuando no han llegado a lograr el objetivo porque ya se encuentran bajo unas fuerzas al límite ya de desesperación y que ya no pueden más con su cuerpo, yo particularmente con 4 compañeros más nos hemos lanzado al agua con el uniforme a sacar a esa gente para socorrerlos. O sea, que no es que estemos hablando de que incluso cuando llegan a la frontera, cuando llegan a nuestra altura, nos abrazan. No entendemos evidentemente lo que nos dicen porque hablan en su idioma, pero nos abrazan. Y el abrazo que le dan, o sea, que nos dan, le puedo garantizar que no es un abrazo de desesperación, es un abrazo de auxilio, de alivio, de decir, nos han salvado. No, es muy importante esto que está contando usted, la forma en la que ustedes ayudan.
y a la gente que viene a España desesperada. Yo creo que me gustaría también que nos contara cómo trabajan con ese material antidisturbios, que ahora se ha montado la polémica tremenda sobre el hecho de que se haya disparado al agua, en ningún caso a las personas. ¿Usted ha tenido la oportunidad de hablar con algún compañero suyo y nos puede confirmar o desmentir esta cuestión? Porque la acusación grave del Partido Socialista es que se ha tiroteado a las personas. ¿Usted qué sabe de esta cuestión? Bueno, de todas formas, los comentarios que puedan hacer diversas personas, dependiendo del cargo político o el cargo que ostenten, pienso que, aparte que es una información que es de repercusión social, entonces intentan darle más boom del que realmente tiene. La Guardia Civil, por lo menos los 22 años que yo llevo aquí tengo el honor de poder prestar servicio en esta institución. Cuando estaba en la unidad a la que pertenecía, otra cosa no sé, pero concienciación, charlas de concienciación, charlas de preparación, de formación, en cuanto al material que trabajamos y con el material que trabajamos. Y cuando me refiero al material que trabajamos, me refiero a las personas, porque son personas, o sea, no, independientemente de que sean delincuentes, no lo sean, son personas. Cuando nosotros trabajamos en la frontera con el material antidisturbios, sí que es cierto que tenemos una preparación específica, y lo que sí que le puedo garantizar y saber es que jamás en la vida se dispara contra la persona, simplemente se dispara para intimidar. Y si es en el caso del agua, como me ha pasado a mí en varias ocasiones allí, se dispara bastante separado del agua para evitar que esa persona avance. Aún así, le puedo garantizar que avanzan, incluso llegan a tocar tierra. O sea, si nosotros pretendiéramos el que no pasaran, dispararíamos al cuerpo, pero no lo hemos hecho jamás. Y repito, jamás la Guardia Civil, jamás, incido en esto, jamás, vulnerará nunca la indefensión de una persona que está en el agua disparándole directamente. Me está usted diciendo que hay otras veces que se ha disparado al agua, que esto es una táctica habitual, operativa, de disuasión de la Guardia Civil, que tiene que custodiar la frontera, y por lo tanto Rubalcaba, cuando ayer decía que esto era pues, tremendo, indecente, ¿esto se viene haciendo desde cuándo? Las veces que hemos disparado al agua se viene haciendo siempre. Lo que sí que es cierto, Isabel, es que cuando se dispara al agua, lo que son las bocachas que llevamos van vacías, no llevan bolas. De hecho, en los vídeos que se presentan en la televisión, que yo creo que algunos están manipulados, no se aprecia de que haya ningún impacto de pelota en el agua. Simplemente se dispara fogueo para intimidar y se hace ver que se dispara, pero no se tira ninguna bola ni se tira a la persona, como están diciendo. Eso no se tira bolas de goma en esa línea imaginaria. Yo había entendido que sí. Mire, me está descubriendo absolutamente cosas que no tenía yo pensadas. Es decir, no llega a tocar, no hay pelotas porque no se disparan pelotas de goma en el pasado día 6 en Ceuta. No se disparan pelotas de goma por la sencilla razón de que la trayectoria de la pelota de goma no es recta. Entonces, el disparo nunca es certero. Entonces, sí que es cierto que para evadir y disuadir se hace ver que se dispara bola de goma, pero en realidad la bocacha va vacía, solamente se dispara fogueo. Por eso las manifestaciones que están virtiendo sobre la Guardia Civil son totalmente inciertas. Ya. Y me dice que desde siempre tienen ese material, desde el año 2005, en teoría se habilitó por parte del Gobierno. Entonces gobernaba José Luis Rodríguez Zapatero, el ministro del Interior era José Antonio Alonso, entonces se habilitó para que pudieran utilizar ese material antidisturbio. ¿Dice usted que no, que lo utilizan desde siempre? Yo, Isabel, desde las 5 veces que he bajado, en el 99 concretamente, 2000, 2002, siempre hemos estado equipados con ese material, siempre. Para que ya le digo, es totalmente incierto las acusaciones que se vierten sobre esta institución, que nos cuesta mucho trabajar, que nos cuesta mucho mantenernos al día, que nos cuesta mucho el sacrificio diario para que una manifestación de personas que no tienen concienciación, o no sé cómo llamarlo, se atrevan a vertir ese tipo de acusaciones sobre nosotros. Y cuando ustedes ven, porque tienen que estar ahí en las garitas, custodiando, tienen cámaras de visión nocturna, ¿qué es lo que ocurre al otro lado de la valla? ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que ven ustedes? Bueno, les podría contar historias que pondrían los pelos de punta por parte de lo que es la policía marroquí con respecto a los inmigrantes que intentan acceder. De hecho, es una policía fácilmente corrupta, muy corruptible, o sea, es una policía que... Es que explicarle, vamos,
No, yo le pido que nos cuente lo que usted puede contar, lo que sabe, lo que ha visto. Le pido que nos lo transmita. Me parece muy importante que la gente sepa lo que hay, ¿no?